Buenas noches, quiero compartir con usted mi opinión. El lenguaje corporal es determinante en los debates, en la presencia pública de los candidatos. Estamos ingresando a un año que va a ser determinante en relación a la política nacional. Y en ocasiones también creemos que todo es puras ideas y todo es puras planteamientos, pero hay cosas que juegan en el escenario como el mercadeo político, como la publicidad e inclusive cómo se mueve el candidato en los diferentes escenarios que tiene que hacerlo. El tocarse la nariz, el tocarse la oreja, el rascarse, cómo se cruzan las piernas. Son detalles que muchos interpretan en algunos casos como positivo y en otros como negativo. El comportamiento, la firmeza que tiene en sus movimientos un candidato puede ser determinante para que la percepción suya, la percepción del ciudadano, lo fortalezca y en otros casos también lo puede debilitar. En ocasiones no nos damos cuenta porque pareciera que el tema es insensible, pero no. La química y la sensibilidad que usted percibe en muchas ocasiones con esos movimientos y con esos gestos que hacen los candidatos, en muchas ocasiones determina su voto. Por eso hay que ponerle mucha atención a los comportamientos, porque en alguna medida también hay un poco de teatralidad en el comportamiento de los precandidatos. Esa es mi opinión. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Restaurante Doménico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. Cuando hablamos de comunicación, y sobre todo de comunicación política, la gente solo piensa en la palabra, pero la comunicación va más allá de la palabra. Hay comunicación no verbal y hay comunicación corporal. Para hablar de este tema, que es fundamental en una campaña electoral y en la presentación de quienes se dirigen a los ciudadanos, he invitado a Marlon Segura Morera. Marlon es promotor de Génesis Teatro Ensamble, espacio de creación e investigación teatral. Además, graduado en teatro y cine con un énfasis en ciencias políticas.
y es un especialista en lenguaje corporal y en lenguaje no verbal. Marlon, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio. Encantado. Brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Marlon, empecemos por el por el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Claudio, si yo te digo ¿qué te refiere este tamal? ¿Qué dirías? Una tradición costarricense, lo más cercano a un tico, me refiere a Costa Rica, lo vea donde lo vea. Algo muy costarricense, dirías. Muy costarricense. Sí, podemos decir que es un elemento muy de Navidad, por ejemplo. Una tradición costarricense, sin duda alguna, nos puede remitir a nuestros antepasados indígenas, por ejemplo. Hay una cuestión de sencillez, de campo, de humildad, tradición, como mencionábamos. Este elemento, por ejemplo, se ha utilizado en algunas campañas políticas. Y vos te podés acordar, por ejemplo, de la campaña de don Abel Pacheco, cuando inscribió su candidatura con su vicepresidente Fishman, candidato a la vicepresidencia, Luis Fishman. Si recuerdo bien, en la Plaza de la Cultura, en la Plaza de las Garantías Sociales, ellos llevaron tamales y bueno, pues la gente hacía fila para recibir su tamal y fue, digamos, una manera para acercarse a ellos, un elemento que yo diría sumamente costarricense y muy a la imagen del doctor Abel Pacheco, una imagen muy paternalista, muy como del abuelo, es cariñoso, algo así es como, digamos, yo lo asocio. Podemos pensar en otro personaje importante de la política en el cual nos remite este objeto, José María Figueres, que para su regreso al país escoge un mes de diciembre. Vamos viendo, como desmenuzando un poco los elementos, ¿no? Escoge el mes de diciembre, la escenificación es en la sala de la casa de su madre, si no me equivoco. Hay un sofá, están sus hijos, hay lágrimas, está su madre cerca, a los periodistas se les ofrece un tamal, todos se comen el tamalito. Él vino precisamente a compartir algo muy, muy tico en una época sumamente especial. Este objeto me parece que está sumamente cargado de simbolismo y muy estratégicamente seleccionado. Cuando hablamos de comunicación no verbal, tenemos que incluir también los objetos que hablan por nosotros. Y este sería un símbolo muy representativo de nuestra idiosincrasia, de nuestras tradiciones. Y hay esos elementos no verbales, ¿cómo los asume quien los toma o cómo los asume quien los recibe? O sea, ¿cuál es la idea, al final de cuentas, de la comunicación no verbal? Sí, es una buena pregunta y la respuesta es compleja, puesto que uno no tiene el control total sobre cómo se va a recibir ese mensaje. En el caso de José María Figueres, a mí me parece que él buscó crear una cierta nostalgia con este elemento, que la gente lo acercara. O sea, que podía ser más tico que después de estar en un autoexilio, se le podría llamar, algunos le llaman un ausentismo, regresar al país después de aproximadamente 10 o 11 años y llegar precisamente a comerse el tamal. Es sumamente significativo. La gente, pienso que lo recibió con una cierta cercanía. Ahora, este elemento también fue utilizado por él en diciembre del año pasado, pero ya haciendo tamales también. Lo recuerdo en un spot en internet donde lo utilizó mucho. Sin embargo, a mí también me gustaría que nos comentaras un poco, porque entonces el lenguaje no verbal son simbolismos, pero hay otro lenguaje que no es verbal, pero que es corporal. Cómo me muevo, cómo acentúo mis movimientos, cómo me visto, qué elementos son parte de mi vestimenta, y eso también busca marcar alguna diferencia con los contrincantes. Por ejemplo, hemos visto a los 4 precandidatos de Liberación, a José María Figueres con una camisa blanca sin saco, a Rolando González con saco pero sin corbata, a Antonio Álvarez y a Isa con saco y corbata. ¿Qué elementos podríamos nosotros descubrir en esta campaña de Liberación Nacional
¿Qué terminó el día de ayer con la elección de su candidato? Muy bien. Lo primero que quiero decirte es que normalmente nuestros políticos asocian la comunicación no verbal a la imagen, lo que yo llamaría la fachada. Y se nos quedan en elementos de cambio de corbata, color, saco, gestos, qué gestos me sirven, qué gestos no me sirven. Entonces me parece que es un aspecto que se queda muy como a lo exterior y se queda muy como de maquillaje, yo diría. Yo iría un poco más lejos. Mi manera de verlo es que el movimiento, sus decisiones, se vengan del interior. ¿Cómo hacer eso? Es sumamente complicado. En comunicación no verbal, especialmente en la escuela en la que fui formado, que es la escuela Jacques Lecoq, hay una manera de abordar esto que es un poco diferente. Se piensa que el cuerpo sabe cosas de las que la mente es ignorante. Y según nuestra escuela, por muchísimo tiempo en nuestra evolución, la voz no existía. Llegó muy, digamos, es uno de los elementos más recientes, por así decirlo. Entonces hubo un gran periodo en el que utilizamos el cuerpo para comunicar, para correr, para cazar, y mucha de esa información, según Jacques Lecoq, se ha quedado registrada en el cuerpo y mucha se ha quedado de la cintura hacia abajo. Se dice que es una de las partes que efectivamente saben mentir menos. ¿De la cintura hacia abajo? De la cintura hacia abajo. Por eso me gusta ver a los políticos sin el podio, puesto que podemos ver un poco hacia dónde apuntan los pies, lo cual puede ser revelador qué puede estar pasando. Y le voy a dar un ejemplo bastante sencillo de cómo lo vemos en la vida real aplicado esto de Lecoq. Vas por la acera, a mí me ha sucedido, saludo a una persona, la persona me vuelve a ver, la abrazo, pero noto que de su cintura hacia abajo está dirigida hacia la dirección donde va. Y su tronco lo gira hacia mi lado, o sea, del tronco hacia arriba sería la parte más social. Y esa persona me saluda, me da un beso, me vuelve a ver, pero yo noto que hay una urgencia en el cuerpo, porque el cuerpo busca por algún lado donde decir qué es lo que necesito hacer. Entonces hay un juego entre una urgencia que es como muy primitiva y está, digamos, la parte social, lo que llamaríamos, entre comillas, la parte que sabe mentir mejor. Esa parte, entre comillas, que sabe mentir mejor es precisamente de la cintura hacia arriba. Y según Jacques Lecoq, esa otra parte más primitiva está aquí abajo. En el ejemplo que te di, cuando yo observé que me hace el saludo, pero no tenía muchas ganas como de hablar, puesto que veo una contradicción en el cuerpo, entonces busco una manera de hacer un cierre, me despido y la persona avanza. Entonces son pequeñas destrezas que cuando las aplicas a la vida real son también muy útiles, no son solamente, digamos, útiles para los políticos. Ahora, Marlon, se aprende, se pule, porque hace algunos días en un análisis que hacía yo en mi Facebook sobre los temas de los debates, decía en el último de los 10 puntos que puse, que lo más difícil, o sea, que es fundamental en un debate, ser uno mismo, pero que parece muy sencillo, porque nadie mejor que uno se conoce, pero que al final de cuentas, en escenario es lo más complicado, en una cámara de televisión, con un micrófono, en un escenario, ser uno mismo es lo más complicado. ¿Se aprende o se dosifica el ser uno mismo o se le asuman elementos en una campaña electoral? Es una pregunta bastante interesante, don Claudio, y bien compleja, puesto que el ente de la cámara normalmente crea una cierta intimidación para cualquier persona. Y yo entiendo muy bien lo que quiere decir. Yo creo que en una campaña todos los elementos suman y nuestros políticos necesitan asesorarse de personas que puedan, digamos, ampliar ese enfoque. No el enfoque fachada, que es lo que te mencioné ahorita al inicio, que me parece que es donde normalmente se ponen las energías. ¿Okay? Es qué gesto hago en esta línea, cómo me muevo acá, qué corbata me pongo. A mí me parece que eso es realmente insuficiente. Yo apostaría por un político que pueda ser más genuino. Buscar esa autenticidad me parece que no es una cuestión de adaptar gestos específicos, que es una costumbre que veo.
pareciera que nuestros políticos se consiguen un manual de comunicación no verbal, entonces este gesto... Se ponen corbata verde para ser liberacionistas, roja y azul para... Exacto. Y la gente interpreta eso. Por supuesto, Sí. y ven, por ejemplo, que si hago este gesto, es un gesto de que a los políticos les encanta este gesto, de hecho, que es un gesto de precisión, que lo que voy a decir es algo muy concreto. ¿Y por qué no adaptarlo? Sin embargo, me parece que eso no es, al final, lo que se necesita. Me parece que ellos necesitan un coaching que sea más intensivo, más largo, donde se le dé seguimiento al candidato y donde se explote cuál es el potencial que tiene ese candidato. O sea, hay que investigarlo, hay que estudiarlo primero. Correcto. Ok. En mi caso lo que acostumbro a hacer es un diagnóstico donde observo al político, estoy con él, camino con él, lo observo cómo es entrevistado, cómo reacciona ante las cámaras, cómo se le percibe, etcétera, etcétera. Para, con su materia prima, partir de eso. Más que tomar recursos, ideas de diferentes libros, y decirle, mira, me parece que aquí es este gesto, aquí es este gesto, aquí es este gesto. Eso me parece que quedaría demasiado falso y al final me parece que realmente no alcanza. Ahora, cuando el candidato o los precandidatos están en una tarima, efectivamente siempre tienen un podio adelante. Y lo que uno con más frecuencia ve que movilizan es, exacto, la parte más mentirosa, dirías vos, ¿verdad? Las manos. La parte social, sí, claro. Los gestos de la cara. ¿En qué se puede estar fijando más la gente o es un conjunto de elementos lo que la gente recibe? ¿En la cara, en los movimientos, en los ojos o en las manos? ¿O es un conjunto en general lo que percibimos, los que estamos viendo esa acción que hace el candidato? Todo cuenta y creo que consciente e inconscientemente recibes todo. El tema es cuánto puedes leer. Pienso que en nuestra educación no hemos sido formados para prestarle atención al cuerpo. Nuestra educación se queda muy de escucha a la maestra, ponga atención, y se queda una cuestión como muy verbal. Entonces se le ha dado un énfasis, me parece muy fuerte, al discurso, pero el discurso es insuficiente, el discurso paraverbal, que es lo que digo, sino que las posturas, los gestos, las microexpresiones del rostro, todo eso habla por nosotros y revelan porque el cuerpo, a pesar de todo, a pesar que esta sea la parte entre comillas mentirosa, el cuerpo de alguna manera se niega a mentir. Entonces, ¿qué es interesante en los políticos? Ver a veces cómo hay contradicciones entre lo que están diciendo y el comportamiento. Por ejemplo, Bill Clinton, cuando se le hizo una entrevista que había hecho con Mónica Lewinsky, que si esto, que si lo otro. Existen un montón de análisis donde puedes ver una lista de 21 aspectos que señalan, por ejemplo, el parpadeo es demasiado rápido, desvía la mirada, se trae la mano a la nariz, el efecto que llamamos Pinocho. Parece que efectivamente hay un bombeo de sangre especial que hace que la nariz ligeramente, no se nota, crezca, por ejemplo. Eso te diría por ahorita. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones. La huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Ahora, se dice también que si alguien se rasca, que si alguien cruza las manos de alguna forma, que si se sienta con las piernas cruzadas o de otra forma, es un gesto de poder, de cierta manera, y otros de debilidad. Contanos de algunos de esos elementos que son los que más son interpretados o los que más comúnmente oímos en relación a esto, porque inclusive ahora que hablabas de los pies y la dirección, he oído inclusive que cuando un hombre cruza sus pies y lo direcciona en algún lugar, puede estar determinando una atracción sobre una persona o la prioridad de una persona. Esos elementos me gustaría que nos los comentes. Es correcto. De hecho, por ejemplo, se asocia que si yo tengo, por ejemplo, mi pie apuntando hacia vos, cuando estamos hablando, hay un interés genuino en estar con vos. Estoy concentrado en este momento, me interesa usted. Si yo tengo los pies, si yo te estoy viendo, pero mis pies apuntan hacia allá, habría una contradicción y se podría interpretar, hay que ver el contexto bien, que lo que quiero es precisamente huir, pero esta otra parte está acá con vos. A mí me parece un poco peligroso, si lo pudiese decir de esa manera, asignarle a cada gesto un valor emocional concreto, lo que yo determinado. Yo me iría por lo que sería tendencias. Por ejemplo, tendemos a pensar que si tengo los brazos cruzados, es desinterés, dicen algunos. Es desinterés, no me interesa el tema, me estoy protegiendo, es defensivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Obama, que me parece un político bastante interesante en el manejo de la comunicación no verbal, lo hace de esta manera y de una forma relajada. Entonces, no necesariamente porque esté hablando con vos y esté en esta postura, necesariamente es desinterés. Entonces, lo que podemos decir es qué me sugiere, cuál es el contexto, de qué estamos hablando, para como poder leer, hacer una lectura, digamos, más completa. No puedo irme solamente por el gesto en sí mismo, sino qué está pasando en el rostro, qué es lo que está pasando entre nosotros. O sea, ¿es una confrontación lo que hay? ¿O estamos hablando de un tema, por así decirlo, más distendido? Y estoy con las manos cruzadas. Ahora, puede ser un poco de comodidad. Yo con Marvin me regaña mucho fuera de al frente de la cámara. Okay. Yo tengo la costumbre de estarme tomando la barbilla. Y cuando está la gente hablando, ¿verdad? Y lo siento como un poco de que quiero ponerte atención, o sea, si estoy poniendo atención. Sí. Y a veces tengo que dominarme porque es casi como un acto reflejo el tomarme la barbilla. Sí, yo lo estoy haciendo ahorita cuando te veo para sentir qué me genera esto. Es una manera en la que los televidentes pueden, digamos, empezar a conocer más sobre la comunicación no verbal sin necesariamente tener que ir a un texto. Si yo me la tomo y me quedo acá, ¿qué sensación me genera esto? Puede ser que está considerando algo. ¿Tiene duda? Tiene duda de algo. Lo va a pensar, etcétera, etcétera. Entonces hacer esa imitación y quedarse ahí hasta ver qué emoción se le puede asociar o se genera de eso, puede ser de bastante ayuda. Se habla también de que tocarse la oreja, ¿verdad? De que tocarse el pelo. Nerviosismo, se asocia a nerviosismo, no necesariamente.
Muchas mujeres le gusta, por ejemplo, el gesto de tocarse el pelo, que se asocia a una manera de seducción, traerse el pelo detrás de la oreja, pero podría significar otra cosa. Habría que ver el contexto, como te digo. Y el sostener la mirada, que es algo que la gente siempre dice, si no te sostiene la mirada, esa persona desconfía de ella, porque no logra sostenerte la mirada, tiene temor a verte a los ojos. ¿Qué hay de cierto? Creo que hay algo de cierto. En nuestra cultura latina es muy común sostener la mirada por periodos, y varía por culturas, por periodos más extensos. Las culturas anglosajonas piensan que hay que mirarte, pero hay que hacer un desvío hacia un lado, por así decirlo, un descanso. Puesto que si te observo y te observo y te observo, se puede volver de repente de una manera intimidante. De hecho, lo puedes sentir ahorita. Sí. La mirada es demasiado larga, entonces hay que hacer una pausa. Eso crea más comodidad. Y has estado analizando y he visto algunos escritos tuyos en relación a los precandidatos de Liberación Nacional. ¿Cuáles conclusiones, y traes inclusive algunos elementos ahí que me gustaría que compartiéramos con el televidente y con tu análisis, por supuesto? Muy bien. Si te parece, empezamos. Vamos al candidato José María Figueres con esta imagen. Me parece que esta imagen se ha convertido, por así decirlo, en una metáfora de su campaña. Vamos a un poco a los elementos acá, al texto. Podríamos empezar con el texto, si te parece. Si dibujamos, vamos acá. Okay. Es una línea muy fuerte. Se podría interpretar muchas cosas. Hasta una F. Puede ser una F, muy bien. Alguien me dijo en un juego que hicimos, uy, pero si le hago la forma parece una pistola. La gente ve lo que quiere ver también. Sí, también. ¿Okay? Yo veo, por ejemplo, una enorme flecha. La F se la compro, que apunta hacia el candidato y ayuda a darle un énfasis. ¿Okay? Va hacia él. Y se podría interpretar también que el texto, a mí me parece interesante que el texto está alineado hacia su cerebro, ¿okay? Como que si la idea saliese de él, está muy cerca de él y le acompaña. En esta fotografía destaca el color blanco. Normalmente nuestros ojos tienden a irse mucho hacia los colores claros. En el candidato Figueres el blanco se ha vuelto un recurso muy repetitivo y el blanco está demasiado abierto, o sea, las posibilidades de interpretación del blanco son enormes. Entonces me parece que hay que tener cuidado en decir esto significa exactamente qué. Yo lo que propondría es el blanco que nos sugiere. Puede sugerirnos, por ejemplo, la calma, puede sugerirnos paz, puede sugerirnos que las posibilidades del país son ilimitadas, puesto que el contexto es un contexto político, por ejemplo. Vemos el Valle Central hacia el fondo, muy sutilmente. Una eólica, ¿verdad? Los molinos, tres figuras acá, tres líneas verticales, bastante interesante, que ahorita podemos entrar a eso. A mí me llama poderosamente la atención para este montaje el Valle Central, puesto que me parece que en la idiosincrasia costarricense, en nuestro imaginario, cuando hablamos de identidad, el Valle Central parece ser como un referente. Para muchos costarricenses, Costa Rica por mucho tiempo ha sido casi que el Valle Central, cosa que a veces resienten el resto de las provincias. A mí me parece que aquí hay un mensaje en ese sentido, o sea, es un poco tradicionalista en ese sentido. Se sugiere un paisaje rural y al mismo tiempo progresista, puesto que tenemos los molinos acá. Okay, acá están detenidos y apuntan hacia la dirección, si hacemos una línea acá, hacia la dirección del candidato y ayudan a darle un énfasis. El candidato se coloca en primer plano y ya no la postura que le vimos muy a Figueres en la campaña del 94. He visto muchos videos de él de esa campaña y tienden a ser muy frontales. Pareciera como que el candidato Figueres tuvo en algún momento de su vida, a mi manera de verlo, algún tipo de formación militar, puesto que su comportamiento... La tuvo, claro.
West Point, fue muy cuadrado, es muy simétrico, muy cuadrado. Han habido variaciones en esta campaña y el juego visual me parece que ha cambiado. Por ejemplo, acá ya no lo vemos de frente. De frente está la cara, ¿ok? Miro de frente al público, sin embargo, el cuerpo está ligeramente ladeado. Es una línea más diagonal, una línea que podríamos decir que sugiere más suavidad. Me llama la atención también la brisa. El viento sopla hacia el candidato y le mueve las mangas, ¿okay? Como dándole un aire fresco, podríamos interpretarlo. Podríamos decir también que le da un cierto dinamismo. Y camisa manga corta, la más popular. Camisa manga en corta. las zonas rurales, ¿verdad? Correcto. El uso de los cuadros me parece que podría sugerir un cierto dinamismo en el cuerpo de él. Lo hace ver así. Es realmente sencillo. Abierto, las manos hacia un lado. No vemos su verdadera altura, por ejemplo. En este montaje no cuenta eso. Que al ponerlo en primer plano hace que el candidato, digamos, se vea grande. Veamos más imágenes para que nos alcance el tiempo. Bueno, ahí está el abrazo Figueres, lo que yo le llamaría el abrazo Figueres, que cuando observamos videos del candidato tienden a ser sumamente extensos y para mi gusto lo que yo le llamaría apretujado. A mi manera de verlo me parece un poco que no es... Puede ser intimidador, don Claudio. Me parece que a ratos se puede interpretar como algo que no es sincero, puesto que digamos, hay un espacio personal, una burbuja personal que es, entre comillas, transgredida muy rápido. Te abraza. Por ahí leía que hay zonas íntimas, hay zonas personales, zonas sociales y zonas públicas. Correcto. Dependiendo de la distancia, de 15 a 3 metros, ¿verdad? Correcto, es muy íntimo. Veamos, por ejemplo, acá en la fotografía. El candidato se pone siempre en primer plano y parte del hombro entra en el cuerpo de la otra persona y es como, venga para acá, y se vuelve muy apretujado y lo suelto y sigo con el selfie. En esta imagen no vemos eso, sin embargo, si vemos un patrón en la página de don José María, es el selfie y estar abrazado. Eso me parece que crea una línea interesante visualmente, puesto que cuando tienes el selfie a la persona acá crea como una curva, lo cual inconscientemente me parece que transmite un cierto dinamismo. Hay una variación en ese saludo, me comentabas vos. Bueno, no precisamente sin embargo, veamos cómo esta vestimenta corresponde a la que le llamamos a la metáfora central. A la que venía en la valla. Correcto, que es una vestimenta, digamos, muy sencilla. Siento que el candidato Figueres quiere que no se le perciba como el político tradicional, por así decirlo, el típico político que hemos visto de saco y corbata. Eso se ha quedado en el armario. En su renovada figura, por ejemplo, puesta el jeans o un pantalón un color oscuro. Es apropiado para donde anda, ¿verdad? Parece que es un precario. Sí, es una comunidad de escasos recursos. Esa es la variación una variación que a mí me parece interesante. Puede verse cálida. Para mi gusto, es un poco fuerte. Puesto que no solamente es darte la mano, sino que es el tomarte de acá. Exacto. Y es como bien agarrado. Sí. Algo que me llamó la atención del candidato Figueres en el debate de Canal 7, cuando te presentan imágenes previas al debate. Hay un momento en el pasillo cuando el candidato Figueres se topa al candidato Aiza y le da un saludo, pero inmediatamente se le acerca y le da la palmadita de lo que le llamamos la palmadita del poder. ¿Okay? Aquí yo soy el que mando y usted tiene su lugar, yo tengo mi lugar. Avancemos para Antonio Álvarez. Antonio Álvarez, un candidato que me parece que le cuesta un poquito el tema. No tiene muy trabajado ese aspecto. Sin embargo, en algunas vallas se observan algunas cosas interesantes que a mí me parece que le favorecen al candidato. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito, el gesto de precisión. ¿Verdad? Tengo algo muy concreto que decir, puede ser un dato, lo sé muy bien, lo sé a la perfección y es muy claro.
para su eslogan, que es sin Sí, ninguna es una muy buena duda. fotografía esa, ¿verdad? Sí, claro, y llama también la atención. Y por ese ejemplo, gesto con sin ninguna duda va como muy acorde, ¿verdad? es correcto, yo le llamaría casi que una mini versión del OK, ¿verdad? Es como OK en chiquitito. Llama poderosamente la atención el no uso de color en nuestra cara. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo? Puede ser que no quiere que se le vea, digamos, necesariamente como muy PLN, por ejemplo, sino que sea una imagen, digamos, más neutra, que apele a una cantidad de votantes mucho más amplia, por ejemplo. Eso podría ser una posible interpretación. Y el check en El la check V es como como una aprobación, ¿verdad? Sí, una aprobación, un símbolo muy de nuestros tiempos, que lo vemos, por ejemplo, en el WhatsApp, enviado, revisado, muy como de profesor, ¿verdad? Que te revisa las cosas, y sin embargo llama poderosamente la atención el color. Obviamente no es el rojo del profesor. Sin ninguna duda tiene un movimiento interesante, las letras están juntas, como que si no quisieran dar espacio a la duda misma. Y al mismo tiempo siento que como un juego hacia el otro candidato, el candidato Figueres, que se podría de alguna manera cuestionar. En mi caso no hay ninguna duda, creo que por ahí va un poco la motivación. Al candidato de Santi creo que no le favorece el uso del atril, el uso de las mesas. En su página de Facebook he visto montones de fotografías en las que él está en diferentes comunidades y está detrás de una mesa. Son cosas muy básicas, don Claudio, pero sin embargo siento que eso le resta cercanía con la gente y se puede interpretar como un poco timidez. No conozco al candidato personalmente muy bien, lo he visto una vez, tuve esa oportunidad. Sin embargo, en tantas imágenes donde él tiene un público cercano, donde puede eliminar esa mesa y estar más abierto, se le puede percibir diferente. Acá, por ejemplo, me parece que incluso si usted compara el cuerpo con la persona que está a la par, tiene una postura, de hecho, mucho más dinámica esta persona, que es como formar un triángulo. A los políticos les gusta mucho este gesto y esta postura. Es casi como formar una pirámide y hay muchas variaciones. La formo acá, la tengo acá como en el centro, la puedo tener más evidente. El candidato Figueres, si no me equivoco, acá en este estudio, muchas veces hacía esta postura, que también puede interpretarse como una postura muy conciliatoria, puesto que las yemas de los dedos tienden a juntarse, es muy simétrico y lo utiliza como lo que llamamos punto fijo. Eso es que esta mano se queda estática y esta hace un movimiento X y se regresa y esta después se puede mover. El candidato maneja ese tipo de cosas. Una imagen que me parece que le ayuda mucho más, y si yo estuviese en un equipo de asesoría de don Antonio Álvarez, por ejemplo, es algo que yo le diría: el uso del atril no le favorece. Esto no es un gesto muy común verle a él tan abierto, me parece que le crea más cercanía, como dije anteriormente, y me llama la atención verle en blanco. El candidato Aiza lo ha utilizado, Rolando González lo ha utilizado, lo vemos ahora con Carlos Alvarado del blanco. Pareciera que nuestros políticos han encontrado en el blanco un recurso, una manera de reinventarse de alguna manera y de salirse, digamos, de la política tradicional. Y Antonio usó mucho en esta campaña a su esposa, ¿verdad? También, ahora que veo el elemento de su esposa fue determinante. Correcto. Me parece que en el caso del candidato de Santi es algo que le ha sumado, puesto que de los demás candidatos no sabemos quiénes son sus compañeras, más allá de los nombres o de verle cerca de alguna de ellas. Es más reconocida, ¿verdad? En Sí, es muy reconocida, doña Nuria. Y en el caso de ellos, me parece que lo que propusieron en esta pre-campaña fue un 2x1. ¿Okay? Somos dos personas con... a lo Obama y Michelle. A lo Obama y Michelle, preparadas, tenemos la experiencia, formamos junta, por así decirlo.
Antes veíamos muy solo al candidato. Hubo un tiempo en la precampaña, más hacia el final, si mi memoria no me traiciona, donde la imagen de doña Nuria aparece con más frecuencia. Se aparece más como frecuencia. En un desayuno que les fui a observar, usted podía ver la imagen del candidato de Santi a un lado, la imagen de doña Nuria, uno en un tono gris, otro en un tono más oscuro, casi que separados. Como decimos, a alguien le cayó la peseta, por así decirlo, y dijo, no, es hora de que ustedes dos empecemos a explotar más esta imagen y este equipo que hacen ustedes. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones. La huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Candidato Rolando González. Bueno, ¿qué podemos decir del candidato González? A mí me llama mucho la atención de él la línea vertical. No conozco su altura verdadera. Sin embargo, cuando alto de un 1,76, 77. 1,76, 77. Sí, de los cuatro es el más alto. Cuando vemos a los cuatro candidatos, él tiende muy hacia apuntar hacia arriba, lo cual se podría sugerir que es una línea interesante para el liderazgo. Y el liderazgo siempre te lleva hacia una línea que va en alto y que apunta hacia arriba. Él me parece que no explotó eso muy bien, no sé hasta dónde es tan consciente de eso, y se ha quedado, a mi modo de ver, sumamente estático. En el debate de Canal 7 lo vi más animado, no sé si de repente mi artículo llegó a sus manos, ¿por qué no? O alguien le pudo haber dicho, mire, despabilíese un poquito más. En diferentes entrevistas, por ejemplo, en La Nación, por ejemplo, una entrevista que vi, se mantenía muy así todo el tiempo, reposado está bien, sin embargo, casi nunca había movimiento. Y me parece que para un público, por ejemplo, como los jóvenes, ver a un señor todo el tiempo que casi no se mueve, demasiado sereno. Sí, cuando los jóvenes son muy inquietos. Correcto, puede volverse un poco aburridón, Ahora, diría yo. Vos decías que el eslogan de él, de Hijo del Pueblo,
conectado con el pueblo, correcto. no se respalda con su comportamiento corporal. Me parece que la frase es generosa, la frase suena muy bien, o sea, es bonita, ¿por qué no? Hijo del pueblo, conectado con el pueblo. Sin embargo, ¿de qué manera lo hace? Es sumamente distante. No le hemos visto en su carrera. Del eslogan y de la frase. No le hemos visto en su carrera o en su campaña una cercanía con la gente, por ejemplo, que uno diga, lo podemos realmente asociar a eso. Se ha mantenido... Pero pudiera ser que lo hizo y no tenemos los elementos porque no tenía publicidad o no se grabó, porque no usó ningún elemento. Inclusive creo que es de los que menos utilizó el Facebook como un video para promocionar tal vez esa cercanía, porque tenés que darle elementos visuales para el soporte de esa frase. Correcto, creo que el candidato González en ese sentido se quedó en deuda. Me parece que nos vendió mucho una imagen de soy fiel al partido, me he mantenido en este nido, no me he ido de aquí, soy un verdadero socialdemócrata, y se ha quedado, digamos, muy a mi gusto. Sí, aquí voy a morir. Correcto, en una cosa como muy psicológica, muy académica, un tanto similar al candidato de Santi. Y de hecho veamos esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué predomina? La imagen es tal cual está en su página de Facebook. Vemos el Ciel Costa Rica. ¿Pero qué vemos en el candidato? La mano acá, muy pensando, evaluando algo, los lentes, muy cerebral. Lo que vemos es solamente su cabeza. El cuerpo queda un poco ausente. No me parece que es una imagen que al candidato le favorece, y tiene un filtro en verde. Un color que por un lado puede decir sumamente liberacionista, sin embargo es un color que se utiliza, por ejemplo, mucho en películas de terror para dar un poco miedo, se vuelve sombrío. O sea, verle la piel al candidato en un filtro verde me parece que lo hace ver hasta ligeramente enfermo, Claudio. Interesante dato. Sí, interesante. Veamos. Okay, ahí rompió un poquito. Esta me llamó poderosamente la atención en su Facebook. Como dijimos anteriormente, el blanco se volvió moda en el PLN. En el candidato González hay algo que me llama la atención, que él ha tratado de vender. Me parece que le faltó meter más mano ahí. Fue el tema de la educación. Y como la idea del profesor, el maestro. Sí, porque habló mucho de la educación, pero no se vio como el profesor, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando Ignacio le preguntó cómo crear más y mejores empleos, no entró de hecho no entró directo a esa pregunta, sino que dijo, el problema número uno que tiene este país, de hecho, es la educación. En esta imagen... Bueno, es muy de los políticos tener acceso a los niños. Sin embargo, este gesto me parece que lo hace muy cercano, muy cariñoso, y le da mucha calidez. Aiza, ese es más débil, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Aiza? Vos pusiste por ahí en alguno de tus artículos, no solamente que querés ser presidente, sino que hay que aparentar o parecer ser presidente. Sí, al menos parecerlo. Sí. Cuando tengo conversaciones con diferentes personas sobre el candidato Aiza, surgen cosas muy interesantes. Hay gente que se pregunta, ¿realmente era un candidato que estaba motivado a hacerlo? ¿O fue como que le dijeron, métase, o sea, ayude aquí un poco, que nos veamos más, que sea una cuestión más participativa? Al partido le hace bueno ver un poco de diferencias, pensamientos, representados de diferentes partes geográficas. Guanacaste rara vez tiene un candidato, qué sé yo. A mí me parece que ya sea una decisión, digamos, muy estratégica o no, eso no lo puedo, digamos, determinar, sí. Decir claramente y no, tajantemente, correcto. Me parece que a esa lo que le ha hecho un favor a Figueres. Y ese favor yo le llamaría casi que un efecto contraste. Figueres se lo come. ¿Okay? Es un candidato que tartamudea, las pausas son... Su mirada en una conversación baja, cuesta seguirla. Se queda pensando algo, mira hacia arriba, pareciera que está en el momento de la pregunta por primera vez, elaborando, jugándoselas, ¿verdad? Echándose al agua a ver cómo armo esto. Entonces no hay como una, digamos, le falta construcción, como dije en mi artículo. Y tiene largas pausas, que por ejemplo en el caso del presidente Arias, uno las ve esas largas pausas, pero la interpretación que da
de esas largas pausas del expresidente Arias son muy diferentes a las largas pausas de Aiza. Las largas pausas del presidente Arias da la impresión de que está madurando, pensando mucho lo que va a decir, pero en el caso de Aiza, lo que le deja a uno es que tiene dudas de lo que va a decir. Sí, que ese discurso no parece estar claro. Yo siento que él no hizo la tarea, por así decirlo, de decir, ok, creo que me van a hacer una pregunta sobre el tema de la educación. ¿Cómo puedo hablar en televisión por 2 minutos, resumir mi filosofía y hacerla de una manera atractiva? Decir la verdad sin aburrir. En una entrevista que vi en CR hoy, usted podía ver por el lenguaje no verbal de la periodista que estaba literalmente aburrida de cuando él hablaba y quería literalmente pasar al otro tema, puesto que se le hace una pregunta y él sigue y sigue, él sigue en lo que le llamamos en su rollo, ¿verdad? Y cuesta como que aterrice la idea. Entonces se puede percibir como muy improvisado. Yo le pondría si tuviera que escoger una característica para el candidato de Santi, sería la improvisación. Y la improvisación le pasa a un precio. Aiza, ¿no? Claro, disculpe, Aiza. Y lo que ha hecho es realmente ayudarle a Figueres, puesto que el contraste es tan grande. O sea, los recursos semióticos del candidato Figueres son muy vastos. Entonces él lo que ha ayudado es a crear ese contraste. De hecho, en el último debate, usted ve que muchas de las preguntas, el candidato Figueres no escoge a De Santi, escoge al candidato Aiza, escoge al candidato González, y muy específicamente al candidato Aiza, que me parece que es el que más débil se ve en ese sentido. Ahora, el lenguaje, para ir terminando, Marlon, el lenguaje corporal es muy, muy fuerte, y el lenguaje no verbal, sin duda, también genera elementos en publicidad que son determinantes. ¿Puede eso determinar una campaña electoral? Lo digo porque nosotros tuvimos presidentes como don Abel Pacheco, muy hábil en su comunicación, desde lo verbal hasta lo no verbal, hasta presidentes como Luis Alberto Monge, con una comunicación deficiente, tanto en lo corporal y en lo verbal. El presidente Arias bastante tímido en su movimiento corporal, y llegaron a ser presidentes, pero ayuda, determina. ¿Cómo podríamos catalogar esa comunicación no verbal, que es un apoyo que tiene él para su campaña, y la otra, la corporal, que sí es muy propia y que él puede dominar? Creo que se la jugaron más por la parte publicitaria. Por ejemplo, en el expresidente Arias veíamos imágenes muy dinámicas donde nos iban formando textos y nos decían el barco necesita capitán. Entonces no veías al candidato Arias literalmente hablar. Lo que veíamos es un montaje X muy emocional que nos llegaba a vender al candidato. Respaldado con la cara, la imagen. Respaldado con la cara, sin necesariamente el candidato tener que dar la cara por periodos extensos. Muy diferente a otros periodos de nuestras campañas políticas, en las que el candidato llegaba a una plaza pública, había un montón de gente, iba entrando en medio de la gente, iba saludando, subía a una tarima, lo cual me parece que el candidato Figueres hizo en este debate final. Tuvo un momento, por así decirlo, de empoderamiento, se emocionó, se le podría decir, se le fue la mano, qué sé yo. Hay un montón de interpretaciones de eso. Sale del podio, pone las manos en la cintura. A mí me parece un poco peligroso ese gesto y un poco complicado, puesto que normalmente se asocia a superhéroes, se puede asociar también al mandamás. Yo soy el que manda aquí en la finca y ustedes siguen las órdenes. Bueno, trabajo en una finca por mucho tiempo. Bueno, por ahí puede ir, ¿por qué no? Utiliza mucho este gesto, yo le veo lo que yo le llamaría como un gesto de garra en el candidato Figueres, y que se puede interpretar también como que si tuviese una bola de fútbol imaginaria en las manos. De acá pasa mucho a esto, que se vuelve muy penetrante, y casi que de esto le hace falta llegar como a... ¿Cómo hacer esto? Se nos va el tiempo. ¿Pero qué hace otro candidato para repeler, digamos, esas acciones? Porque hubo otro debate donde José María Figueres cruza de lado a lado, abraza a Antonio Álvarez, le pide que le haga una pregunta, y Antonio Álvarez se acurruca un poco entre el brazo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería rechazarlo? ¿Debería actuar igual? ¿Qué debería hacer para contrarrestar eso que al final de cuentas termina aminorándole cuando el otro llega y le abraza? ¿Qué debería hacer? Bueno, Figueres tiene algo que es el efecto sorpresa, lo maneja muy bien, y bien que mal tiene lo que yo le llamaría movimiento. Por movimiento no es necesariamente que yo haga, por ejemplo, algo que es muy Trump.
una L, constantemente dibuja una L en el espacio. Eso es un gesto, eso no es necesariamente un movimiento. Un movimiento, a mi manera de verlo, es desplazarse de un punto A a un punto B. Es lo que hizo el candidato Figueres en el debate de Canal 7, está en un punto A, en el podio, sale, pasa al frente para tomar esa postura, para decirle a la gente que vamos con todo, por ejemplo. Este gesto que vos mencionás, que se le acerca al candidato de Santi, tiene movimiento, desestabiliza, al otro lo toma por sorpresa, no sabe cómo reaccionar. Debería, me parece, que tener algo más grande que eso. Una respuesta física, me parece un juego físico, si lo podríamos proponer así, porque la vida es un juego, estamos jugando, y no quedarse, digamos, en una respuesta muy emocional. En el caso de él, hace lo que le he visto muchas veces, que espero que lo mejore, que es encorvar. O sea, su espina dorsal es muy metida, don Antonio Álvarez. Falta un poco sacar pecho, que no solamente como decir, bueno, lo voy a sacar por sacarlo, sin embargo, porque lo necesita para una mejor respiración, para verse más dinámico, para que le dé más, una línea más hacia la vertical, que proyecte más liderazgo. Yo creo que en el caso de él se ve un poco menos líder, por así decirlo, cuando hunde el pecho. Pequeños detalles, Claudio, pero pienso que revelan mucho. Muchas gracias, Marlon. Creo que hay que hacer el ejercicio para los próximos candidatos de otros partidos, porque creo que al televidente le debe haber encantado haber analizado eso. A vos agradecerte la presencia, pero sobre todo a ustedes agradecerles el habernos acompañado. La otra semana no vamos a tener el lunes santo, Noche sin Tregua. Después de Semana Santa, espero que nos encontremos de nuevo aquí en Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Muchas gracias, un abrazo.